Estamos el sábado pasado viendo un poquito el cumplimiento, ¿no? Siempre vemos en estos primeros capítulos cómo Mateo, ¿no? Ya dijimos que escribe en base, teniendo en memoria el contexto judío, el contexto que había en la época, lo que es sobre todo el anhelo que había en la época de la llegada de un Salvador, de un Mesías, ¿no? Y Mateo hace alusión siempre, obviamente en los primeros capítulos, a que Yeshua, ¿no?, es el cumplimiento de esta promesa, ¿no?, de esta expectativa. Y en este capítulo 2 vemos cómo hace mención Mateo, ¿no?, una vez tras otra, el cumplimiento de la profecía, ¿no? Vimos el anterior sábado, vamos a hacer memoria, vamos a leer Mateo 2, del 1 al 6, que es donde nos detuvimos el sábado pasado, que dice lo siguiente: Después que Yeshua, nació en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey que ha nacido de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Pero al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron: en Betlehem, en Belén de Judea, porque así está escrito. Y ahí vemos cómo estaban unánimes, ¿no?, en el mismo pensamiento que se tenía en la época donde iba a nacer el Mesías, ¿no?, o el rey de los judíos. Y donde citaban, obviamente, al profeta, que dice lo siguiente: y tú, Betlehem, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará o regirá a mi pueblo Israel, citando al profeta Miqueas. Y ahí es donde nos quedamos, ¿no? Estuvimos comentando sobre estos versos, estuvimos comentando pues un poquito lo que se comenta sobre la identidad de estos magos, ¿no?, y quiénes eran y por qué le da la significancia a Mateo, ¿no?, de que venían a adorar al Mesías, a rendirle tributo, porque eso es lo que vamos a ver hoy, que también haciendo alusión, ¿no?, a ciertas profecías, ¿no? Algunos académicos lo han etiquetado de la siguiente forma, como el profeta Isaías hablando de las naciones que iban a rendir homenaje, ¿no?, con sus posesiones al Dios de Israel, ¿no? Y bueno, entonces vemos que pues ya lo profetizó. Obviamente aquí hemos leído esta profecía de Miqueas, ¿no?, hablando y haciendo alusión al lugar de nacimiento, ¿no?, o el lugar donde iba a venir el Salvador, el Mesías, porque de ti saldrá un caudillo, ¿no?, que regirá o apacentará. Curioso, Mateo utiliza esa palabra en griego, apacentar. Miqueas utiliza la palabra regir, ¿no?, que en cierta manera son sinónimos, ¿no? El regir también tiene que ver con el cuidar, ¿no? Cuando tú riges, cuando pones en orden tu casa, ¿no?, pues obviamente la estás sustentando también, ¿no?, porque no queremos en ninguno de nosotros que nuestras casas sean pues un desorden y entre el enemigo, ¿no? Y el Mesías iba a poner en orden, ¿no?, iba a apacentar a su pueblo, a poner en orden a su pueblo, a darles un reposo, a darles un descanso, ¿no?, y sobre todo a darles una provisión celestial, que es el perdón de los pecados, ¿no?, y la vida eterna. Entonces vamos a leer el verso 7, vamos a seguir con el texto, y en todo esto pues surge la figura una vez tras otra del rey Herodes, ¿no?, como el enemigo en este caso o el que intenta no hacer cumplir la promesa o la profecía, ¿no? Qué curioso, siempre hay un opositor, ¿no?, alguien que se opone a los designios divinos, ¿no?, a la providencia divina. Más sabemos que la palabra de Dios se cumple, ¿no?, más sabemos que los designios del hombre, como dice por ahí también el profeta, hay una canción muy famosa, ¿no?, se canta mucho,
hablando de... Hicieron grandes planes, pero el Señor es el que hace, ¿no? Y Herodes ese, por decir así, ese antónimo, ese opositor, ¿no? Que trata de detener la profecía, ¿no? Así como Satanás también es aquel que impide, ¿no? que no se cumpla los designios divinos. Más Satanás es simplemente nada, ¿no? Comparado al designio, al decreto divino, ¿no? Entonces Herodes cobra muy una significancia, ¿no? Y vamos a leer verso 7 del capítulo 2. Vamos a seguir la lectura. Entonces, dice así, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente de parte de ellos el tiempo o el transcurso de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Betlehem, dijo, id, informaos diligentemente acerca del niño, y tan pronto como lo hayáis encontrado, avisadme para que yo también vaya a adorarlo, ¿no? Ahí vemos cómo el enemigo siempre juega con astucia y trata de confundir y trata de mentir, ¿no? Porque al fin y al cabo él es padre de la mentira, ¿no? Satanás es padre de la mentira. Y aquí vemos cómo Herodes intenta hacer ver que él también quiere adorarle, ¿no? Que quiere rendirle tributo. Sin embargo, no era de esta forma, ¿no? Por lo que vamos a estar leyendo más tarde. Y sigue diciendo el 9, y nos detenemos. Y después de ir al rey, ellos se fueron, y he aquí la estrella que vieron en el oriente los precedía, hasta que llegó y se detuvo donde estaba el niño. Entonces aquí vemos cómo pues Herodes, ¿no? Trata de indagar dónde iba a nacer, dónde iba a presentarse este supuesto rey de los judíos, ¿no? Porque pues sabemos, ¿no? Que Herodes era celoso, una persona malvada, ¿no? Estuvimos comentando algunas cositas sobre él. Y tenía ese título también él, ¿no? Herodes el Grande tenía el título rey de los judíos, ¿no? Ese título que había adquirido y que pues defendía a capa y espada, sin embargo no velaba por el interés de Israel, al revés, ¿no? Y velaba por su propio interés, trataba de cumplir sus propios designios, no los designios de Dios, y acabó pues como cualquier normalmente dictador, ¿no? Acabó loco, ¿no? Acabó muy mal. Bien, vamos a comentar un poquito estos versos. Entonces, en consecuencia de eso, ¿no? Vemos cómo pues, los magos tratan de ver dónde está esta señal, ¿no? Que habían vislumbrado en el oriente, pues y ellos entendían que las señales, ¿no? Y en el mundo antiguo se entendía esto, ¿no? Estuvimos citando pues algunos hechos, ¿no? Que se tenían o creencias en el mundo antiguo, ¿no? Como que en grandes personajes de la historia que intervenían en la historia se anunciaban por hechos milagrosos. Así lo tenían, por ejemplo, los griegos, los romanos, ¿no? Hablamos del famoso Julio César, donde se comenta que también hubo una aparición de un astro, ¿no? Que se les relata en sus literaturas y en sus cosas, ¿no? Y estas personas pues eran del Oriente, ¿no? Posiblemente de Babilonia, de Persia. Eran pues personas sabias, según se comenta, ¿no? Eran personas que estudiaban sabiduría, que estudiaban los astros, estudiaban pues y entendían que a través de esto pues ocurrían cosas, ¿no? Entonces estos entienden que y también familiarizados, ¿no? Porque vimos el sábado pasado que ellos posiblemente tuvieran una cercanía con el mundo judío, ¿no? Si vinieran de Babilonia, entendemos que en Babilonia, y ya dijimos, en Babilonia había pues una gran comunidad judía, ¿no? o un remanente judío anclado allí. Posiblemente ellos habían interactuado, ¿no? con las escrituras hebreas y tendrían en mente que, pues, que se iba a presentar, ¿no? Un Salvador,
Recordamos, por ejemplo, aquellos magos también que aparecen en Daniel, en el profeta Daniel, que entendemos Daniel, la historia de Daniel, todos tiene una relación muy grande con Babilonia, ¿no? Con Nabucodonosor. Y posiblemente estos personajes, estos magos, tratan, obviamente, no solo de rendirle tributo, ¿no? Porque al fin y al cabo vamos a ver cómo parece ser, ¿no? que le rinden un tributo, pero también le adoran a este rey de los judíos, ¿no? Entonces vamos a comentar algunas cosas por aquí. Posiblemente, ¿no? conocieran las profecías, como he dicho, de la escritura hebrea. Estuvimos comentando un poquito sobre un símil que había en la Torá, ¿no? Que el famoso oráculo de Balaam, ¿no? Balaam, todos conocemos la parasá de Balac, ¿no? Cuando pues este Balaam trata de maldecir al Dios de Israel, el pueblo de Israel, ¿no? Y no puede. Sin embargo, lo único que puede salir de su boca es bendición, ¿no? Y en esa bendición aparece y vemos cómo el Señor, ¿no? de cierta manera utiliza a este pagano, ¿no? para declarar una interesante profecía que también tiene relación con la aparición de una estrella, ¿no? Y en la literatura judía, en el Targum, por ejemplo, ellos entendían en la antigüedad que estaba hablando de un libertador de Israel, ¿no? Y entendían que este era el Mesías esperado, ¿no? La famosa profecía que dice Números 24:17, una estrella saldrá de Jacob para liberar a Israel. Y así lo entendieron los antiguos. Bien. Posiblemente también tenían estos magos en mente, como he dicho, podían tener especial atención a las profecías del profeta Daniel, que hablaban de un príncipe que sería cortado de esas 70 semanas, ¿no? Algunos tienen en cuenta esto para, obviamente, la aparición de este príncipe, ¿no? No sabemos. El caso es que ellos tenían claro que iban a ser el rey de los judíos, ¿no? Y estaban guiados, por decir así, no solo por sus conocimientos, sino posiblemente por algo más, posiblemente Dios, ¿no? Quien les llevó allí, como señal del cumplimiento, ¿no? de la profecía. Luego, por ejemplo, en Lucas vemos que incluso, pues, cuando nace el Salvador, no solo los magos, ¿no? más tarde aparecen, que eso después, sino el pueblo puede ver el cumplimiento, ¿no? a través de ese suceso del nacimiento y de que todos entienden, muchos entienden que de los que están ahí alrededor, que el Mesías había nacido, ¿no? por la aparición de la estrella y otros símbolos, ¿no? Y vamos a seguir. Hemos leído esto, vamos a leer el verso 10 y 12. Ellos, como dice, siguen el transcurso de la estrella les precede, ¿no? Este astro, que bueno, se comenta también sobre esto. Algunos, yo entiendo que sí que es un astro, ¿no? De hecho, la palabra en griego es la misma palabra que utiliza, por ejemplo, Flavio Josefo, por un suceso que aparece años más tarde, ¿no? En Jerusalén. Otros dicen que fueron quizás ángeles, ¿no? Que se aparecieron así en forma, por decir así, de un astro, ¿no? O de un ser de luz. Seguramente sea un suceso sobrenatural, ¿no? Porque esta estrella no es que apareciera y se fuera, sino que se posaba en el lugar en Betlehem, ¿no? Para guiar a estos magos. Vamos a leer el 10 y el 12. Dice, entonces, al ver la estrella, se regocijaron con grande gozo. Y entrando en la casa, dice, vieron al niño con su madre Miriam, y postrándose lo adoraron. Ahí vemos cómo le rinden, ¿no? Homenaje. Y no solo porque algunos, bueno, vamos a comentar un poquito también sobre esta palabra. Dice, luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron como presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo advertidos en sueños que no volverían a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, ¿no?
aquí sí que ya vemos, ¿no?, como esas dudas que he dicho antes, ¿no?, si fueran guiados por su sabiduría o no. Ellos estaban siendo guiados por Dios, ¿no?, los magos. A pesar de que no entendían mucho, porque tuvieron que ir a los principales sacerdotes a preguntar, ¿no? No estaban familiarizados tanto como los judíos, indagando como los judíos, obviamente en la aparición del Mesías, pero luego entendemos que Dios se manifiesta a ellos en sueños, ¿no?, como dice el verso 12. Entonces vamos aquí a comentar. Los magos encontraron, la diapositiva 93, encontraron por fin lo que buscaban con tanto anhelo, sin embargo no hallaron al niño, ¿no? Y esto es interesante. El Mesías no vino a lo mejor a Jerusalén en el lugar más indicado, en el lugar más excelso, ¿no? Sin embargo fue hallado en una tierra pequeña, insignificante, ¿no?, como dice Miqueas, y en un sitio que cualquiera podría, ¿no?, cualquiera de pocos recursos. Estuvimos hablando de ese lugar, que era una especie de albergue, ¿no?, una especie de lugar de tránsito para pasar la noche, para pasar los días, ¿no?, que tenían a lo mejor las personas que no tenían dinero, condición humilde, ¿no? Y el Mesías se apareció ahí, y no se apareció a lo mejor en una gran estructura, en un palacio, ¿no?, sino apareció en ese lugar, ¿no? Y esto ya nos habla obviamente mucho, ¿no?, de la sencillez, la humildad de Yeshua, ¿no?, que él siendo rey, el rey de reyes, ¿no?, él siendo el rey de los cielos, no eligió pues la mayor estructura o la mayor riqueza para presentarse, sino él vino y se presentó como el más insignificante de los humanos, ¿no?, como dice el apóstol Pablo a los filipenses. Él dice que estando en la condición de siervo aún más se humilló, ¿no? Y todo esto incluso también se hace notar no solo en sus acciones, sino en su lugar, digamos, de nacimiento, ¿no? Entonces ellos entraron en la casa, ¿no? Normalmente ya comenté un poquito. Posiblemente esto fueron mucho tiempo después, ¿no? Si hacemos una cronología del nacimiento, Lucas nos relata un poquito más, ya lo dije el sábado pasado. Esto posiblemente fueran días, muchos días después, incluso a lo mejor algún mes después, porque ya encontramos que su nacimiento sí fue en un lugar donde estaban los animales, se conocía, ¿no? En esa Catalima, como dijimos, había un lugar donde se resguardaba a los animales en la casa, ¿no?, el ganado, por decir así. El albergue tenía un lugar donde los viajeros que iban con sus animales podían resguardarlos del frío, de la noche, de los malvados, ¿no? Y ahí estaban resguardados. Y como era el censo de Quirino, ¿no?, como vimos en el verso 1 de este capítulo, que dice que en esos tiempos se hizo un censo, ¿no?, y tuvieron que ir. Este albergue estaba en gran afluencia, ¿no?, posiblemente estaría repleto, y Miriam tuvo que dar a luz, ¿no?, en el sitio donde se guardaban los animales, ¿no?, el ganado. Y aquí encontramos que ya luego estaban en la casa, ¿no? Es decir, posiblemente pasaron muchos días después del censo, ya había lugar, ¿no?, para la posada, y se resguardaron ya dentro del lugar, ¿no? Entonces le encontraron en el lugar, no en sí donde los animales, normalmente en el Belén se ponen los animales y todo eso, ya posiblemente fuera una habitación aparte, ¿no? Como dice ahí, es de suponer que el posadero lo colocó en el establo cuando llegaron, debido a la apertura que se había producido con el motivo del censo, como he dicho, que César había decretado. Los descendientes de las familias betlemitas habían tenido que ir a Belén para el empadronamiento, y allí habría saturado absolutamente el pequeño albergue del lugar. Pasado este agobio, el posadero había dado cobijo al matrimonio en un lugar de la casa. Había transcurrido más tiempo de los 40 días posteriores al nacimiento.
no se puede determinar, de modo que lo único válido es la revelación del texto bíblico que afirma que la pequeña familia estaba en una casa. Entonces ahí se encontraban. Y bien, como he mencionado, pues él se humilló, ¿no? Y se presentó en esa humildad, en ese lugar, ¿no? Siendo Dios, ¿no? Siendo el Rey de Reyes. Y como dice Colosenses, que en él reside, ¿no?, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Más la plenitud de la deidad se presentó en humildad, ¿no? Como pongo diapositiva 95, la presencia del lugar y la humildad de la familia hubieran podido hacer dudar a los magos de si esto realmente era un lugar idóneo para un rey, ¿no? Pues ellos estaban buscando al rey de los judíos. Pero no tenían dudas que ellos habían sido conducidos por este astro, ¿no?, por esta manifestación, y enviados a aquel lugar, ¿no? Por tanto, convencidos de aquella realidad, seguros de hallarse delante del Cristo de Dios esperado durante tantos siglos, se postraron en sencilla y humilde adoración. Esta palabra, postrados, ¿no?, adoración, se entiende, ¿no?, que en la antigüedad, pues a los reyes se les rendía honores, ¿no? Se les rendían tributos también, como hacen los magos, ¿no? Pero aquí no es un mero hecho por cómo está conjugado o cómo está la frase, ¿no?, en el griego, y por su devoción, ¿no? Porque se dice que se postraron 2 veces, ¿no?, en estos versos y los siguientes. Y entendemos que ellos sí terminaron adorando al niño, ¿no?, adorando, dándole el tributo, ¿no?, que era esperado del Mesías, ¿no? Bien, la adoración se produce de la forma más natural. Aquellos que tenían un conocimiento amplio y una evidencia de providencia divina, actuando para que pudiesen llegar ante el niño y cumplir su propósito, que no era otro que el de adorarle. Como pone finalmente ahí, y eso es notorio, quien encuentra a Cristo, al Mesías, no puede simplemente rendirle una respetuosa pleitesía. Como hicieron ellos, tienen que caer de rodillas ante él y en consecuencia, ¿no?, someterse incondicionalmente a quien es Rey y Señor, ¿no? Obviamente no se nos relata qué fue de estos magos, ¿no? No se nos relata si realmente le siguieron, ¿no? Pero que tuvieron un encuentro con él, posiblemente lo tuvieron, ¿no? Bien. Sigamos. Le rindieron y tributo, ¿no? Y le dieron, pues, tesoros preciados, ¿no?, que se le daban a reyes, a personas de gran estima, ¿no?, en la antigüedad. Y no le dieron cualquier cosa, ¿no? Y esto también nos habla de cuando nosotros, de nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas tiene que ser un constante tributo a Dios, ¿no? Y no rendirle tributo con nuestras obras, ¿no?, con lo que nos sobra, con lo que no queremos, no tenemos por valor, ¿no? Ellos le dieron lo más precioso, ¿no? El oro era un metal, ¿no?, muy preciado en la antigüedad, y ahora vamos a ver algunos casos bíblicos. Pero fíjate, el rey David, ¿no?, el gran David, él tenía en cuenta que a Dios había que darle lo mejor, ¿no? No lo que nos sobra, ¿no? El rey David está escrito en 2 de Samuel 24:24, diciendo: pero el rey dijo a Araúna, dice, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no elevaré holocaustos a el Eterno, a Adonai, mi Dios, que no me cuesten nada. Así David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, ¿no? Él tenía claro que no podía dar a Dios lo regalado, lo que no le tenía valor, ¿no?, sino que él daría a Dios del fruto de su esfuerzo, ¿no?, algo que le costara, ¿no? Entonces eran de alto valor, ¿no?
la pregunta que surge en esta lectura, ¿por qué oro, no? Incienso y mirra, ¿no? ¿Por qué este tipo de materiales, ¿no? Y eso es lo que han algunos atribuido, ¿no? ¿Por qué estos elementos, ¿no? ¿Tienen algún significado simbólico, ¿no? Estos tres elementos, ¿por qué no le dieron otras propiedades, otros elementos, ¿no? Y a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo en la historia de la Iglesia se le ha dado diferentes interpretaciones, ¿no? Orígenes fue uno de los que más se tuvo en esto, diciendo, bueno, aquí voy a leer un poquito sobre por qué estos elementos, ¿no? Citando, por ejemplo, el oro siempre en la escritura, ¿no? Y en la antigüedad se asociaba con la realeza, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en la Torá, ¿no? José el soñador, ¿no? El famoso José, cuando fue visir de Egipto, ¿no? De Faraón, o el segundo de Faraón, a él se le puso una cadena de oro al cuello, ¿no? Es decir, como símbolo de autoridad, como símbolo de realeza, ¿no? Eso está en Génesis 41-42, diciendo, y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de José, ¿no? El anillo también era símbolo de poder, ¿no? De un sello real que tenía, pues, poderes a su cargo, ¿no? Y lo vistió con ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello, ¿no? Entonces recordamos uno de los primeros que aparece con estos elementos o con este material fue el mismo José, ¿no? Que en Egipto se dio. Otro ejemplo, el rey David, ¿no? El rey David dice que se le puso en su cabeza una corona de oro, ¿no? Cuando derrotó al rey de Rabá. Eso está en 2 de Samuel 12:30, que dice así: y tomó la corona de la cabeza de su rey, cuyo peso era 1 talento de oro, y tenía una piedra preciosa, la cual fue puesta sobre la cabeza de David. Y él sacó de la ciudad muy grande botín. También otro ejemplo, ¿no? Del oro con la realeza, ¿no? En este caso con este rey, ¿no? Los príncipes en la antigüedad también se distinguían del resto del pueblo en que poseían grandes posesiones como oro y plata. En Job 3:15 dice: o con príncipes ricos en oro que llenaron de plata sus palacios. Entonces el oro, no hay lugar a dudas, hay muchas más citas, aquí tengo más de una decena. Por ejemplo, Eclesiastés 2:8 dice: acumulé para mí plata y oro, tesoro digno de reinos y provincias, y contraté cantores y cantoras, y tuve un harén de concubinas para gozar como suelen los hombres, ¿no? Hablando de Salomón, ¿no? Que él tenía grandes posesiones. Y bien. Y bueno, dice que, por ejemplo, que como rey, ¿no? Como pongo ahí en ese punto, la riqueza de Salomón como rey era de tal dimensión que sus vasos eran de oro, ¿no? Sus propios vasos. Su trono de marfil forrado con oro, y el oro se menciona con él, pues él era un rey muy ostentoso, ¿no? Que trataba de ver su poderío, ¿no? con estos metales, ¿no? Y sobre todo con este metal en específico. Y bueno, hay muchos más textos que hablan del oro asociado con la realeza. Entonces, lo primero que ofrecieron ellos fue oro, ¿no? Haciendo alusión a esto. Algunos, luego vamos a ver un poco el simbolismo espiritual que le han dado a estos elementos, ¿no? El segundo artilugio, el incienso. El incienso sí que en la escritura se nos habla también, ¿no? Relacionado incluso con un mobiliario del tabernáculo, ¿no? El altar de incienso. Y el incienso estaba vinculado sobre todo con la adoración, ¿no? Y el culto a Dios, ¿no? Se guardaba en el santuario el incienso. Eso lo vemos en 1 de Crónicas 9:29, hablando de aquellos que estaban a su cargo del mobiliario y tenían pues diferentes elementos: flor de harina, vino, aceite y incienso y especias, ¿no?
Entonces el incienso estaba relacionado con el culto a Dios. A ver, se me ha ido por aquí. Y se relaciona con las oblaciones como parte del ceremonial de la ofrenda. Eso está en la Parashá Vayikra, que habla de todas estas, la minjá, ¿no? Y de todos los sacrificios, ofrendas. Entre ellas pues, se menciona la oblación y se utilizaba el incienso. El incienso relacionado con el perfume aromático para el santuario solo podía ser dedicado a Dios, ¿no? O sea, ese incienso solo se podía dedicar a Dios. Por eso también encontramos en la parashá de Koraj, ¿no? En que Mosé desafía a Koraj y dice, toma tu inciensario, ¿no? Y veremos si realmente es motivo de culto a Dios o no, ¿no? O es según lo que Dios ha estipulado o no, ¿no? Porque eso también nos habla de si nuestra adoración en qué está basada, ¿no? En la palabra de Dios, ¿no? En las formas que Dios las pone, o simplemente buscamos otras cosas, ¿no? Y tristemente Coré ya sabemos el final, ¿no? Entonces, obviamente el incienso tiene que ver también con el tributo, ¿no? La adoración y el culto a Dios. Y por último, la mirra se relaciona más en el sentido con el hombre. En las Escrituras también se nos habla un poquito sobre esto. Dice, ya que solo una vez de las varias que aparecen en el Antiguo Testamento está relacionada con la composición, ¿no? Del aceite de la unción, que en el simbolismo tiene relación con los sacerdotes, hombres mortales. Éxodo 30, 22 al 23, voy a leer ese verso, que es el único así que se relata en ese elemento del aceite. Dice Éxodo, luego el Eterno habla a Moisés diciendo, toma también de las especias más excelentes. O sea, podemos decir que la mirra era una especie pues muy cotizada, ¿no? De hecho, había una travesía que era, y posiblemente los magos tomaron esa travesía que era la travesía de las especies. En esa época se comerciaba con especies, ¿no? Y habían travesías que se llamaban de esa forma, ¿no? Luego habían otras travesías en el mundo antiguo romano, pero una de ellas era la de las especies, ¿no? Y en Oriente se traían muchas especies, incluso de la India, ¿no? Y de otros lugares. Salomón lo hizo, ¿no? Y la mirra era una de las especies más excelsas o más cotizadas en el mundo antiguo. Con ella se hacían diferentes ungüentos, ¿no? Podían ser también perfumes, ¿no? Que tenían que ver con la presencia, ¿no? Y bueno, vamos a seguir, la próxima. Aquí vamos a ver un poquito el simbolismo que se le da o que se le suele dar. El oro, ¿no? Obviamente simboliza la deidad, eso sí que está claro. Vemos en el tabernáculo que el arca era de oro, estaba forrada en oro, ¿no? Y diferentes mobiliarios interiores del templo de Salomón, ¿no? Ahí vemos algunas citas que tenían mucho el oro, ¿no? En esa estructura. Se nos habla de las calles de oro, se nos habla en el Apocalipsis de este metal, ¿no? Se nos habla incluso, creo que es de la fe, ¿no? Probada como el oro. Es decir, aquello que proviene de la deidad, ¿no? De lo alto. Y, por ejemplo, el famoso pasaje del becerro de oro, ¿no? Cuando quisieron cambiar la apariencia a una apariencia, ¿no? La deidad, ¿no? Y la vistieron de oro, la recubrieron de oro, de todos esos oros que trajeron de Egipto, ¿no? Los fundieron e hicieron un becerro, ¿no? Y le rindieron culto. Entonces el oro se enlaza, ¿no? Con la divinidad, con la deidad. Y un buen ejemplo es el del becerro, ¿no? Y obviamente del mobiliario del tabernáculo. Es más, como dice aquí, la gran ramera del Apocalipsis, ¿no? Dice que está adornada con oro, ¿no? Símbolo de la suplantación, ¿no? Del trono de Dios, del lugar de Dios. Y eso es lo que Satanás trata de hacer, ¿no? Satanás también era un ser que estaba adornado con todo clase de gemas, ¿no?
Y todo esto pues nos habla de esa condición, ¿no? Y de la misma manera el incienso aparece en la lista de artículos de comercio en los tiempos finales de los gentiles. Y dice así, y obviamente también está simbolizado, como he dicho, el incienso con el culto. Se nos habla del altar de incienso, se nos habla que nuestras oraciones, ¿no?, nuestro culto de labios, ¿no?, el fruto de labios que confiesan, tiene el símil con el altar de incienso, ¿no?, con el incienso que sube como olor fragante, ¿no? Por último, la mirra se relaciona con el hombre por ser base de, como he dicho antes, por perfumes calmante de dolores, etcétera, ¿no? Bien, vamos a seguir. Bien, la lección, ¿no?, que podríamos ver de esto tiene que ser obviamente con nuestra adoración, ¿no? Ellos le rindieron tributo y la adoraron, ¿no? Nuestra vida tiene que ser un sacrificio continuo, dice Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 1. Y totalmente nos hablan los antiguos, ¿no? Los primeros creyentes tuvieron en cuenta esto a tal punto que dieron sus vidas, ¿no? Los apóstoles no rehusaron su vida al servicio de la causa del Mesías, ¿no? Y Pablo, por ejemplo, le habla de la ofrenda de los santos, ¿no? Porque la ofrenda, tristemente, ¿no?, muchas veces nos duele, pero es uno de los servicios más excelsos que uno puede dar, ¿no? De aquello que nos duele más, que son nuestras posesiones, ¿no? Y cómo servimos a Dios de la mejor forma, ¿no?, o de una forma que más se estima a los ojos divinos, es con nuestra ofrenda, con nuestro sacrificio. Y a día de hoy incluso con nuestro sacrificio monetario, ¿no? ¿Cuánto no nos cuesta ganar el dinero, ¿no? Día a día nos levantamos, ¿no?, nos esforzamos, y Dios no necesita eso, pero Dios ve el corazón, ¿no? Y Dios quiere que le rindamos fruto de adoración, no solo con nuestra vida, sino también con nuestras posesiones. Lo hemos recitado en el Shema, ¿no? ¿Qué dice el Shema? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no?, con todo tu ser, con toda tu mente y con toda, ¿qué? Dicen tus fuerzas, ¿no? Pero el sentido que se le cogió es con toda tu abundancia, ¿no? Es decir, con el fruto de tu esfuerzo. ¿Y el fruto de tu esfuerzo cuál es? De tu trabajo. Y hoy en día de hoy, ¿con qué se nos remunera? Con dinero, ¿no? Y bueno, Pablo alababa mucho a aquellos que aportaban a la iglesia de Dios. Me acuerdo cuando en su día estudié Corintios. En Corintios hay un ejemplo muy claro, ¿no? Pero vamos a leer Filipenses 4:18, que dice lo siguiente. Dice: así lo he recibido todo y tengo abundancia. Fíjate, eso lo decía en la cárcel, ¿no? Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, es decir, una ofrenda, ¿no? Olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. En Efesios también se habla con ese mismo término, ¿no? Olor fragante. Nuestro esfuerzo, nuestra ofrenda es olor fragante ante el Eterno, ¿no? Como pongo ahí en amarillo, en la medida en que un creyente reconoce quién es el Señor, en esa misma medida ofrendará al Señor. Los cristianos no depositan su ofrenda para ciertas cosas en la congregación, sino que la entregan para el Señor, siendo luego administrada como el Espíritu dirige. Y me gustó este otro punto, ¿no? Porque es cierto, hay muchas personas que se enfadan por algo en la iglesia y no, pues ya no voy a diezmar a ese lugar porque ese lugar me ha hecho daño, sin tener la visión de que no lo está haciendo para alguien, o para un sitio, para un sello, para una marca, ¿no? Lo está haciendo para la causa de Dios. Como dice ahí, esto lo relata Pérez Milós en su comentario a Mateo. Dice: los infantiles, niños en Cristo, en el Mesías, esto es, quienes no han madurado
por la acción dinámica de la Escritura aplicada por el Espíritu en sus vidas, suelen, como niños, disgustarse continuamente con la marcha de la Iglesia. Cuando esto ocurre, es muy normal que para manifestar su disgusto dejen de ofrendar, como si con esa acción castigasen a la Iglesia y al liderazgo de la misma. Sin embargo, no se dan cuenta que lo que están haciendo con esto es negarse a ofrecer uno de los 5 sacrificios espirituales que como sacerdote de Dios en el tiempo presente deben ofrecer. Me gustó esa indicación, ¿no? Siguiente diapositiva dice: la ofrenda, siendo un sacrificio, debe ser costosa, ¿no? Obviamente. Como alguien dijo, para ser sacrificio debe doler. Esto es, no puede considerarse como ofrenda aquello que sobra y no cuesta nada, como hemos visto del ejemplo del rey David. En la medida que un cristiano se entrega a sí mismo a Dios, así también será su ofrenda. Es notorio el ejemplo de las iglesias en Macedonia, y este es el ejemplo de Corintios, ¿no? Que aún en su extrema pobreza, o sea, a pesar de su condición pobre, ¿no?, ofrendaron más allá de sus capacidades o de sus fuerzas, porque primero se habían dado ellos mismos al Señor. Y me gustaría leer esa parte, ¿no?, pues muy bonita, del ejemplo de los macedonios, que dieron una ofrenda, ¿no?, a la iglesia de Jerusalén, a los santos de Jerusalén, que estaban pasando por una hambruna, ¿no?, en aquellos tiempos, y por persecución también, ¿no?, o sea, doble dificultad. Y Pablo les escribe, ¿no?, alabando el ejemplo de los macedonios y relatándole a los corintios esto. Ahora bien, hermanos, os hacemos saber, 2 Corintios 8:1, la gracia de Dios dadas en las iglesias de Macedonia, que en medio de la gran aflicción con que han sido probados, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en la riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio en que espontáneamente dieron según su capacidad y aún por encima de su capacidad. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros, por voluntad de Dios. Así que animamos a Tito para que tal como la había comenzado, también completará de igual modo esta gracia entre vosotros. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Fíjate, y es todo lo que terminó. Bueno, los corintios empezaron con problemas, ¿no? Ya hemos estudiado la primera y la segunda carta, por la gracia de Dios. Los corintios, bueno, algunos no fueron tan malos, a pesar de que fue pues una iglesia muy complicada. Sin embargo, terminaron con palabra, con fe, con solicitud, ¿no? Pero Pablo les instaba aún a ir más allá con el ejemplo de los macedonios, ¿no? No lo digo como mandamiento, sino para poner a prueba, por medio de la solicitud de otros, la sinceridad de vuestro amor. Fíjate, les ponía para que sea notoria a los demás. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Yeshua Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros fuerais enriquecidos con su pobreza. Y en esto doy mi opinión, porque os conviene a vosotros, que comenzasteis desde hace un año no solo a hacerlo, sino también a desear hacerlo. Fíjate. Ese ejemplo yo creo que es uno de los más notorios, ¿no?, en la Escritura. Y luego tenemos otro, ¿no?, el claro ejemplo que da Yeshua en Marcos 12:44 sobre la ofrenda de la viuda, ¿no? Hablando, diciendo: todos los que estaban aquí echaron lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, ¿no?, todo su sustento. Como pongo ahí en amarillo, la ofrenda material es la expresión visible de la entrega personal. De ahí que Pablo requiere que ante lo que Dios hizo como expresión de entrega por los creyentes, estos se entreguen plenamente a Él en una ofrenda sacrificial de su propia vida, ¿no? Que obviamente el sacrificio no solo es monetario, ¿no? Y raro es que nosotros hablemos de esto, ¿no? Pero venía el caso hablar de esto.
¿no? Apenas nunca hacemos énfasis en las ofrendas. Por la gracia de Dios no nos ha faltado. O sea, gracias a Dios que podemos pagar este local, que tenemos los recursos para seguir adelante y para poder ayudar a otros, ¿no? Y siento que Dios también nos ha llamado a eso, a ser un cobijo para muchos, ¿no? Que no tienen los recursos, pero también para ser un refugio sobre todo espiritual, ¿no? Pero aquí los magos entregaron lo mejor, ¿no? Por decir así, aquello más preciado. Y bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí hay unos ejemplos que da, creo que Craig Evans sobre el significado que se le daba en la antigüedad, ¿no? A los reyes, el oro, los tributos. Y haciendo alusión, como dije, ¿no?, a esa profecía del tema de los magos, representando a las naciones, que en los últimos tiempos, ¿no?, cuando venga Yeshua en su majestad, rendirán homenaje, ¿no?, rendirán regalos, ¿no? Y eso lo habla el profeta Isaías en el capítulo 60, diciendo: traerán oro e incienso. Aquí vemos dos de los materiales, ¿no?, que hemos citado, y proclamarán la alabanza del Señor. Y fíjate, ahí habla en el paráfrasis aramea, en el Targum, ese pasaje, ¿no?, se hablaba de la consumación y de los exiliados volviendo al reino de Israel en los últimos días. Es decir, a todos nosotros, ¿no?, que volveremos a casa, ¿no? Y reinaremos, dice Pablo, ¿no?, juntamente con Cristo. Y reinar no será ya en un pesebre, ¿no? Ya será con gloria, ¿no? Porque eso es lo que hizo el Mesías. Se presentó en un lugar humilde, en una catalima, en un albergue, por decir así. Miriam dio a luz entre los animales, ¿no? Pero él volverá y reinará en gloria, ¿no? Y eso lo veremos, nosotros, los redimidos, ¿no? ¿Cuántos no desean eso? Yo deseo ver a mi rey, ¿no? Todas las naciones rindiéndole tributo. Imagínate a Putin, ¿no?, a todos estos poderosos, o a Jeff Bezos, a todos estos magnates, petrodólares, todas las personas que tienen tantos y tantos millones, tanto poder, doblegar, ¿no?, sus rodillas ante el Señor de señores, ¿no? Eso será algo que, bueno, que ojo no vio, ¿no? Porque realmente eso será algo que no cabe, a día de hoy no cabe en la cabeza de alguien cualquiera, ¿no? Pero lo veremos, ¿no? Lo veremos cuando venga el Mesías Rey, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Y en todo esto se nos habla, obviamente hay algo que los comentaristas relatan, y es obviamente la providencia, ¿no? Hablamos en su día, yo hablé de la providencia, la preservación de Dios para con su pueblo, para con las naciones, ¿no? Y en todo esto vemos la providencia divina, ¿no? Porque vemos cómo se le manifiesta otra vez más Dios, ¿no?, a los magos, en este caso. Ya lo vimos a José, ¿no?, ya lo vimos a Miriam, que se le presenta, le da el anuncio, Emanuel, ¿no?, y vendrá y tendrás un hijo, ¿no?, y lo llamarás Emanuel. Luego se le presenta a Joseph en sueños también, ¿no?, y le dice que no abandone a Miriam, que ese fruto de su vientre no es de Dios, ¿no? Y en todo esto sí se recalca la providencia divina, ¿no? Y ahora manifestándose en este caso a los magos en sueños, ¿no? Porque el propósito de Herodes era matar al niño, ¿no?, como lo vemos luego más tarde. Y sin embargo los planes, como he dicho, de Dios se llevan a cabo, ¿no? Y en toda esa providencia se cumple, ¿no?, símiles de la historia del pueblo de Dios, ¿no? Vamos a ver cómo aquí Mateo, y ha sido muy criticado,
¿no? En círculos escépticos, el tema de citar pasajes, por decir así, aleatorios, ¿no? Como vamos a ver, por ejemplo, ahora cuando Herodes manda matar a los niños menores de 2 años, ¿no? Y cita Mateo al profeta, creo que Jeremías, que habla, ¿no? Una voz en Ramá, un lamento en Ramá, ¿no? Por todas los niños, por todas las mujeres, ¿no? Raquel, ¿no? Citando a Raquel. Sin embargo, Dios, todos los sucesos de redención de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Como dijo el Mesías, escudriñad las Escrituras, ¿no? Que ya dan testimonio de mí. Y en cada suceso que el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Israel ha vivido, sus exilios, ¿no? Sus regresos, sus dificultades, ¿no? Sus batallas, en todas ellas hay un símbolo también de la obra redentora de Yeshua, ¿no? Y en todo eso está la providencia de Dios, orquestando, manejando los tiempos, ¿no? Las sazones, ¿no? Como dice, viniendo el cumplimiento del tiempo, cita el evangelista, ¿no? el evangelio. O sea, Dios tiene en su providencia todos los tiempos marcados, ¿no? Y aquí Herodes es un títere, al fin y al cabo. Sin embargo, obviamente es malvado, ¿no? Y trata de acabar con esa providencia y con ese surgimiento del rey de los judíos. Y buscando, ¿no? Dónde iba a nacer. Sin embargo, la revelación, Dios se revela a estos magos, le dice, volveos por otro camino, ¿no? Porque Herodes va a estar enojado, ¿no? Y los enojos de Herodes no eran cualquier enojo, ¿no? Él, con todos los que trataron de desobedecerle, terminaron muertos, ¿no? Y muchos entre ellos fueron sus propios hijos. Ahora veremos un poquito más sobre esto también. Y los magos tuvieron esta revelación, este sueño, ¿no? Y también conociendo a Herodes, obviamente, ¿no? Entonces, como dice Hebreos, ¿no? Hebreos 4 dice que nada es oculto para Dios, ¿no? Él conoce las intenciones de los corazones, Él es el que escudriña los corazones, dice, aun lo más profundo del ser humano, y conocía el corazón de Herodes, ¿no? Entonces, en todo esto había un papel de la providencia de Dios, ¿no? Y bueno, ellos tomaron otra ruta, ¿no? Posiblemente la que iba por Jericó, según comentan algunos, atraviesan los vados del Jordán, o otras rutas, ¿no? Sin embargo, el caso es que Herodes no los pudo hallar, ¿no? No pudo tomarlos y matarlos, ¿no? Bien. Vamos a seguir. Vamos a leer los próximos versos, 13 y el 15. Ya ellos le rindieron homenaje, le dieron los tributos y dice el verso 13, después que ellos regresaron, he aquí un ángel del Señor se aparece en sueños a José, diciendo, aquí otra vez aparece la providencia de Dios, ¿no? Obviamente para que la escritura y la promesa se cumpliere, ¿no? ¿Cuál fue una de las primeras promesas que Dios le dio al hombre, ¿no? Y bueno, encontramos este símil, ¿no? Ahora, pobres niños, ¿no? Pobres niños, porque eso fue una barbarie, ¿no? Una barbarie bueno, que por ejemplo encontramos a Ireneo, uno de los padres de la Iglesia, haciendo alusión a este acto de Herodes como la muerte de los primeros mártires por Cristo, los niños, ¿no? Y cito, por esta razón el Señor repentinamente quitó a todos aquellos niños que pertenecían a la casa de David, cuya feliz suerte fue haber nacido en aquel tiempo. O sea, eso fue su única suerte, ¿no? Para enviarlos anticipadamente a su reino. Puesto que él mismo era un bebé, arregló las cosas para que bebés humanos fueran mártires muertos según las Escrituras por la causa de Cristo, que nació en Belén de Judea, en la ciudad de David. Bueno, estos niños, obviamente yo creo, bueno, es mi personal opinión, ¿no? Pero sí entiendo que estas personas
a pesar de que no tenían uso de la razón, pues Dios la va a salvar a estos niños, ¿no? Dice el Señor que el reino de los cielos es como de los niños, ¿no? Entonces, un niño no tiene, obviamente, no, aunque tienen pecado, porque el pecado es heredado, pero no. Cuando una persona muere y no tiene la conciencia, ¿no? Pues el Señor confiamos, ¿no? Y hay razones, ¿no? Se puede estudiar eso, pero bueno. Entonces vamos a seguir. Hemos citado Jeremías, un poquito el contexto, ¿no? Vamos a terminar. Voy a saltarme estas partes de esta profecía y voy a leer la última diapositiva. Como dice aquí, carecemos de un registro histórico, como he dicho, ¿no? de este infanticidio, pero sin duda alguna encaja con el carácter de Herodes, como hemos dicho. Nos vamos a leer algunas citas para reforzar esto. De Flavio Josefo. Es la última de todas, la 115. Por ejemplo, encontramos en Herodes, y todo esto es de Flavio Josefo, de Guerra de los Judíos, Antigüedad de los Judíos, sobre todo en Guerra de los Judíos. No se va a ver ahí porque hay muchas letras, pero bueno, dice así. Cuando el joven cuñado de Herodes se estaba haciendo demasiado popular, tuvo un accidente de ahogamiento, ¿no? Curiosamente, cuando a lo mejor pues podía decir, bueno, este se está haciendo muy popular, ¿no? Pues vamos a ahogarlo, ¿no? Y Herodes dijo, no, pues vamos a quitárnoslo de en medio, ¿no? En lo que la arqueología muestra que era una piscina bastante poco profunda, ¿no? O sea, que decías, ¿cómo se va a ahogar, ¿no? En una piscina que a lo mejor hace pie, ¿no? Entonces eso está en Josefo, en Guerra de los Judíos, ¿no? Más tarde Herodes hizo matar a unos funcionarios falsamente sospechosos, sospechando erróneamente que 2 de sus hijos conspiraban contra él. Los hizo estrangular. Ahí están las citas. Aunque tales intrigas palaciegas no se limitaban a la familia de Herodes, asimismo, 5 días antes de su propia muerte, Herodes en su propio lecho de muerte mandó ejecutar a un hijo más traicionero y parecido a Absalón. Así, muchos escritores modernos repiten en la historia probablemente apócrifa que Augusto comentó, ¿no? Ahí se tiene en duda esta cita, pero se tiene: mejor es ser el cerdo de Herodes que su hijo. O sea, porque se los cargaba a todos, ¿no? Las atrocidades de Herodes tampoco se limitaron a las aspirantes solo a su trono. Fíjate, dice, en un ataque de celos, del que luego se arrepintió, mandó estrangular a su esposa favorita. Esta resultó ser inocente del crimen que le había acusado. Hizo quemar vivos a los religiosos, y aquí es donde he dicho que luego por eso algunos le aludieron a su enfermedad, que habían manipulado su águila de oro, y muchos pensaron que su propia agonía física aumentaría después de un juicio por este acto. Temiendo, el mismo Herodes, creo que esto lo comenté, no llorara su muerte, se dice que ordenó que los nobles de todo el país fueran ejecutados cuando él muriera para asegurar el luto en ese día. Eso se lo llevó a todos con ellos. En lugar de ellos fueron liberados, lo que provocó el regocijo o una guerra. Es posible que también participara en persecuciones fuera del ámbito de las fuentes de Josefo, como en la reprensión, y eso es curioso, de los esenios del desierto, ¿no? Como plantea Fritz, en una época en la que se cometían muchos asesinatos políticos de alto nivel. La ejecución de tal vez 20 años en una pequeña ciudad merecería poca atención. Véase R.T. France en su comentario. Aunque Josefo enumera fácilmente las atrocidades de Herodes, la mayoría de su información se refieren a la casa real o acontecimientos conocidos a escala nacional. No es improbable que Herodes no fuera menos brutal cuando actuaba fuera del alcance de las fuentes de Josefo. Fíjate, eso es muy interesante. Y, por ejemplo, lo cita Carson en su comentario. Herodes podría incluso haber enviado personalmente soldados desde su fortaleza, palacio, llamada el Herodium, ¿no? Eso es una de las... también era un gran arquitecto, ¿no? Herodes, ¿no? Había un dicho judío que
que el templo de Herodes era... Quien no ha visto el templo de Herodes no ha visto la gloria, ¿no?, de Jerusalén, o algo así decían, ¿no? Esta fortaleza estaba a 4 millas al sureste de Belén y era visible desde allí. Así pues, el acontecimiento no está documentado ni es inverosímil desde el punto de vista histórico. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Ahí tenía una cronología, pero sus años de decadencia fueron aproximadamente entre el año 14 al 4 a.C. Y en sus años de decadencia, bueno, Clinton y Arnold citan sus años de decadencia y bueno, son muchos más registros que se dan ahí que tienen sentido con lo expresado en el Evangelio según Mateo, ¿no? Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí, en este infanticidio, ¿no? Y en José, Miriam llevando a Yeshua a Egipto, esperando obviamente a la muerte de Herodes. Podríamos decir que estuvieron aproximadamente